Ahora sí, vamos entonces a retomar el texto. Ahí sí le salió, Entonces, perdón, si le salió ajá. algo, nada más tiene que poner entendido a las demás para que no se vayan, que te sale un mensaje. Ah, Usted no, sí, entonces que sí, ponga sí. entendido. Ok. Bueno, entonces, este es el final de la carta y Pablo empieza a decir, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guíen y amonestan en el Señor. Em, téngalos en alta estima y ámenlos por y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, aquí sigue en la repetición. También les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, y es curioso este mandato. La alegría es algo ordenado por el Señor a través del apóstol. Oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la buena voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta es su voluntad, dice esta versión. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense en lo bueno y eviten toda clase de mal. Versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que los llama fiel y así lo hará. Vamos a centrarnos ahora en el versículo 23. ¿Qué aprendemos de Dios en este texto? Dios mismo es el que inicia el proceso de santificación y es el mismo que lo termina en la vida del creyente. Por eso es su seguridad, ¿verdad? El que lo llama es fiel y así lo hará. Vemos también algo muy interesante de Dios en este texto. Es que Él es fiel, Él no abandona su obra, ¿verdad? Fue preparada todas las cosas para el fin último de llevarle gloria y Él no abandona ese propósito. ¿Qué más aprendemos de Dios? Bueno, que es un Dios de paz. Y es interesante que muestra en toda la carta que son tres etapas de la obra de paz de Dios. Dios a través de Cristo Jesús nos pone en paz con Él. Dios además pone paz en nuestro corazón para con nuestro prójimo. Y Dios trae paz también para con nosotros mismos. Y eso era todo el capítulo 4 de esta carta. Pero, ¿qué aprendemos de nosotros en esta carta? Bueno, en este versículo 23. Da la impresión de que está hablando el apóstol de que la santificación debe ser por completo y eso implica todo nuestro ser. Y viene aquí la polémica. La polémica es espíritu, alma y cuerpo. Esa es la frase más polémica de toda la carta, creo. Y esta es una frase que solamente aquí vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver por qué es tanto el debate. Vamos a hacer aquí en la pizarra, nosotros. Según este texto, si lo interpretamos literalmente, seríamos cuerpo, seríamos espíritu y seríamos alma, ¿verdad? O sea, esa sería la distinción. Viene entonces un poco de historia. Básicamente, la teología que explica este texto o que trató de explicarlo allá en el siglo II fue un señor que se llamaba Valentín el Gnóstico. Y básicamente era un sacerdote un poco fuera de lo común, ¿verdad? En el sentido de que no era como muy
riguroso en su teología. Pero él por primera vez habla de que somos tricotómicos, o sea, que somos tres partes. ¿Cuáles fueron algunos retos de eso? Básicamente, vamos a hacer la explicación de los dos retos. Primero es la composición. Si somos tres partes, ¿qué incluye el espíritu y qué incluye el alma? Digamos, ¿cómo es eso? Lo otro es, la otra pregunta que Valentín tuvo y que fue todo un tema es, cuando uno muere, la pregunta es, ¿qué pasa? Eh, Básicamente los teólogos del siglo II decían, el cuerpo al hueco y lo demás, tres puntos suspensivos. ¿Qué piensan ustedes? Quiero escucharlas. ¿Cómo podríamos contestar esas dos preguntas? ¿Qué incluye el espíritu y qué incluye el alma? Entonces, ¿qué se les ocurre? Es muy conocido, ¿verdad? Decir que el alma son las emociones Ajá, y, y el espíritu es lo que se conecta con Dios. Entonces, o somos emocionalistas o somos espirituales. Eso es lo que más, ¿verdad?, se conoce o se dice. ok. También se El- dice que el alma son los pensamientos y la voluntad. Pensamientos, voluntad. Voluntad es el alma. Ajá. Yo podría decir que el espíritu es todo lo que no se ve y el cuerpo todo lo que se ve. Ajá. Sí, de hecho, eso era como lo que Valentín dijo también. Ya, y lo que no se ve, lo que no se ve debe ser alma o debe ser espíritu, ¿verdad? Sí, ok. Entonces vamos a colocar aquí en el alma las emociones. Ujú. Ahí vamos haciendo. Pensamientos entonces sería del alma. Voluntad también sería del alma, ¿verdad? Emociones, ¿Qué más piensan? Eso es como lo que más hemos escuchado, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando uno muere? El cuerpo al hueco, ¿y para dónde va el espíritu? ¿El cielo? Ok. ¿Y el alma entonces para dónde va? ¿Se van juntos para el cielo, no? Ni Valentín pudo decir. Sí, ese fue el tema. ¿Qué opinan las demás? ¿Se irán juntas? ¿Una se queda? ¿Una se queda por emocional? ¿Qué piensan? Hace unas semanas atrás alguien me dijo, bueno, alguien dijo, y verdad, que nosotros, que el alma no entra al cielo porque las emociones no entran, no somos almáticos, somos espirituales. Entonces, para mí fue muy impresionante escuchar esa frase, ¿verdad? Ajá. Porque aún dice la palabra que todas las almas son suyas, que el alma que pecare, esa morirá. Eso fue el pasaje que yo le compartí a esa persona, Ujú, porque ella lo que hacía es eso. Las almas no entran porque no somos emocionales, las emociones no entran al cielo. Entonces yo le ujú. decía, también es contradictorio porque las emociones son dadas por Dios. Pero sí, Exacto. sí, escuchar ese comentario de alguien que es creyente me impresionó mucho también. Sí, y es muy común eso que acabas de decir. Vamos a ver dónde empezaron otros retos de Valentín, el gnóstico. Vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 4, versículo 12, a ver qué tiene que decir la misma escritura. Vamos a ir acá a este texto. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu,
hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Da la impresión que el escritor de Hebreos tiene esa separación entre lo profundo del alma y del espíritu, ¿verdad? El tema es lo que vemos ahí subrayado y él les juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a volver por un momento a nuestra pantalla porque el escritor de Hebreos acaba de agregar algo que no habíamos considerado. ¿Dónde está el corazón? ¿En el espíritu o en el alma? ¿Qué piensan? ¿Dónde lo colocamos? Debo decir, Minor, que eso es un tema interesante para mí porque yo asociaba el corazón con el cuerpo. ¿Verdad? Y entender que la palabra usa el corazón para referirse a otra cosa también es muy interesante, ¿verdad? Porque yo pensé, no, Sí. es la parte del cuerpo, la que muere, que la demás deja de funcionar. Pero Ese. es interesante ver que también tiene una connotación espiritual. Entonces tenemos serios problemas. Tenemos ahora el corazón y también las intenciones del corazón, más bien. Intención del corazón. Ay. Y tenemos también pensamientos. Bueno, pensamientos ya los situamos en el alma, entonces, intención del corazón, ¿dónde lo metemos? ¿En el espíritu o en el alma? ¿Qué piensan? En el alma. En el Y alma. el alma, Lo metemos en el alma. Ok. Sí. Ahí parece que encaja un poco mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esto como un patrón para interpretar otros textos también, ¿verdad? Entonces, la mente sería el alma y el corazón da la impresión que también. Ok, ahora se va a complicar todavía más y ahí es donde a Valentín se le hizo problemas serios. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10, versículo 27. El contexto, bueno, básicamente es el Señor hablando y va a utilizar lo que dijo alguien para reinterpretar la ley. Dice, como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Eso es, después el Señor le va a contestar, haz eso y vivirás, porque él estaba intentando justificarse. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Vamos a ver cuántas partes dice este hombre que está citando la ley, cuántas partes tiene el ser humano, ¿verdad? Corazón, ¿verdad? Ser, Ser, ¿verdad? Fuerzas mente, y mente. Entonces Jesús, bueno, la ley está señalando que somos 4 cosas. Tendríamos 4 partes. Si aceptáramos la interpretación literal de los textos como lo hizo Valentín, entonces la conclusión sería que Jesús dice que somos 4 partes. Ya habíamos colocado a corazón dentro de alma, pero tendríamos problemas para hablar de ser como espíritu o ser como cuerpo. Y ahí está el problema. Y fuerzas tampoco tendríamos cómo acomodarla. Si interpretáramos literalmente este texto, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que Jesús está contradiciendo a Pablo en el primer texto que estábamos viendo en esta noche, ¿verdad? Así que tendríamos serios problemas, ¿verdad? Estos son los retos de este modelo de Valentín, de la tricotomía, que somos 3. Entonces, vamos a ver dentro del mismo Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47. Es el cántico de María. Entonces dijo María:
Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Como vemos, es un cántico y esto es pura poesía. Entonces, como se hacía la poesía bíblica, o la mayor parte de la poesía bíblica, siempre el reglón de abajo es una explicación del reglón de arriba. ¿Dónde está el tema? Que ella empieza a decir, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija. Entonces, la segunda frase esta del 47 explica lo del 45. Glorificar al Señor es regocijarse en Él, y Él ya está viendo al Señor como Dios, su Salvador. Así que tenemos en el Cántico de María que alma se está utilizando como sinónimo de espíritu. Y entonces eso simplifica mucho interpretar todos los textos. Entonces el alma es igual que el espíritu. Además, no contestamos la otra pregunta que le hicieron a Valentín y que le costó siempre contestar. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Verdad? El cuerpo al hueco y el espíritu y el alma. Entonces, ahí tuvieron que inventar todo un tema del limbo y eso. Pero vamos a ver qué dice Mateo 10, 28 al respecto. No teman, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo El alma. en el infierno. Entonces, ¿qué podemos ver acá en este texto? Básicamente el cuerpo es todo lo que se ve y alma y espíritu es lo que no podemos ver en el ser humano. Pero básicamente el texto dice, más bien teman al Señor que puede destruir ambas cosas en el infierno. Quiere decir entonces que son cosas que no se pueden separar. El alma y el espíritu es una sola unidad. Y cuando alguien muere, su alma y su espíritu van con el Señor. Esto es lo que se conoce como una dicotomía. Básicamente que somos dos cosas. Todo lo que podemos ver y todo lo que no podemos ver. ¿Verdad? Vamos a ver, estos son puros textos del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 con respecto al tema. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, Eclesiastés está más que claro, ¿verdad? Que espíritu y alma, bueno, vuelven al Señor o van al infierno, ¿verdad? Pero son dos cosas totalmente inseparables. Entonces, son una sola unidad, no somos tres partes, sino que seríamos dos. ¿Por qué entonces? Juanito, yo tengo una pregunta. Ajá, claro. Pero entonces, ¿por qué en Primera de Tesalonicenses el Señor, bueno, la palabra dice que, o sea, los separa y dice Exacto. que somos santificados en espíritu, alma y cuerpo? Si son uno solo, ¿por qué dice que en esas tres partes somos santificados, en el cuerpo, el alma y el espíritu? Y ahí los separa. O sea, Exactamente. no sé. Esa es la pregunta del millón. En el versículo 23, pues aquí es donde tenemos que tomar en cuenta todo el contexto de la carta. Algo que sorprende mucho al apóstol que el evangelio está creciendo en esta zona es porque la mayoría son gentiles. Quiere decir que no son judíos. Y el trasfondo de la cultura es griega. Entonces, los filósofos griegos veían al hombre como tres partes, ¿verdad? Entonces, lo que el apóstol está haciendo, desde el inicio de la carta empezó haciéndolo, es hablándole a la gente con las cosas que tienen a mano para llevarlas a la verdad del evangelio. Esto es algo que vemos en todas las cartas del apóstol, ¿verdad? Se llama contextualizarle. Ellos no iban a entender de pronto la perspectiva que el Señor estaba mostrando desde Eclesiastés, así que es el único lugar en toda la escritura donde vamos a ver esta división. ¿Y por qué lo hace? Básicamente para que entiendan que es el Señor que los debe santificar por completo.
Una de las grandes falencias del pensamiento griego en aquel momento es que no importa lo que usted haga con su cuerpo o con su alma, lo importante es el espíritu, ¿verdad? Y eso de pronto los podría llevar a un evangelio que no entendían, que más bien totalmente de una forma íntegra debemos ser santificados. Así que por eso en esta oración aparece dos adjetivos, todo y completo. Básicamente, Pablo no está haciendo una exposición grandísima de quiénes somos, ¿verdad? Eso no es su propósito. Su propósito es más bien que entiendan en arroz y frijoles, por decirlo de alguna forma, que la obra de Dios es totalmente completa en todas las Ministro, hay áreas una de su vida. pregunta. En Sí. algún otro lado de la palabra, como usted ahora nos mostró, ¿verdad? Acerca del alma y el cuerpo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿en algún otro pasaje se menciona alma, cuerpo y espíritu? ¿De alguna forma? No, de hecho, estas son palabras en hebreo sumamente rebuscadas por el apóstol, ¿verdad? Y esta es como la única expresión que tenemos. Y ahí es donde tenemos que siempre tener mucho cuidado de no hacer toda una teología alrededor de una frase, sin entender primero el contexto. Y el contexto sería toda la carta primero, y después el contexto cultural de la carta. Entonces, bueno, desde el siglo II, este señor Valentín tuvo muchos problemas en hacer esa división y a veces hemos arrastrado esos problemas, ¿verdad? En el sentido de pensar que somos tres trae muchas dificultades para entender las escrituras y también trae muchos problemas o muchos retos a la hora de entender a las personas que estamos aconsejando y a nosotros mismos, ¿verdad? Em, Hoy en día, lo van a ver en el video, hay ciertos retos que vienen en la consejería para las personas que hacen una división del espíritu y el alma. Entonces, algunos han llegado a decir, no, es que esto es espíritu, entonces es por medio de la palabra, pero esto es alma. No, eso es por otros medios. Cuando más bien uno de los textos que estábamos observando hoy en Hebreos 4:12 nos dice que es la palabra de Dios viva y poderosa, más cortante que una espada de filos que penetra lo más íntimo del ser humano. O sea, la palabra de Dios es suficiente. No deberíamos hacer esta división porque también pondríamos, en cierta medida, como se hace hoy en día, un límite a la consejería por medio de la escritura. Entonces, eso es más rápido, ¿verdad? O muy rápido es el debate de hoy. Magnífico. Sí. Un pequeño comentario, no sé si estoy equivocada, pero ahí en esa palabra que usted acaba de quitar de la pantalla, donde habla de espíritu, alma y cuerpo, Aquí. ¿verdad? Que la estábamos viendo. No sé si, bueno, si estoy equivocada, me corrige, por favor, se lo agradezco. Pero mi percepción, ¿verdad? Lo que yo he entendido cuando he leído esa palabra es que, aparte de toda la gramática en español, ¿verdad? Que aprende uno, qué se escribe con mayúscula, qué se escribe con minúscula, qué se determina una cosa, qué se determina otra. Yo analizo personalmente de hace mucho tiempo que cuando el Señor hizo a Adán y lo formó, dice que sopló aliento de vida. Entonces yo siempre he relacionado que lo que el Señor sopló sobre Adán es espíritu de vida, no Espíritu Santo, fue espíritu de vida. Espíritu que se relaciona con todas sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, inclusive sus decisiones, porque vea que le dio la libertad a Adán de tomar la decisión de pecar o de hacer lo correcto, ¿verdad? O sea, lo veo desde este punto de vista de que Dios lo hizo en dos partes, cuerpo físico y esa otra parte espiritual que fue dada específicamente ya de su soplo, de su mismo aliento, ¿verdad? Entonces, cuando me habla a mí, por lo menos en mi caso personal, yo lo veo así, que el espíritu y el alma, o sea, usted decía, son uno mismo, está bien, son uno mismo, pero es porque no estoy hablando del Espíritu Santo,
estoy hablando del espíritu de vida, del aliento de vida que proviene del Señor. Siempre he pensado esto y siempre he dicho, bueno, ¿qué pasa cuando muera? Ya, y el espíritu tiene que volver de donde salió. No puede quedarse en un lugar al que no lo corresponde, ¿verdad? Entonces, por lo menos yo lo he relacionado de esa manera. El cuerpo se disuelve aquí, pero el espíritu vuelve al Señor. Me imagino yo, ¿verdad? Que ya esa parte emocional de enojo, de ira, de otro montón de cosas, de resentimientos, de emocionalismo y todo lo demás, esa parte literalmente para mí queda anulada porque no va con el Señor, no va con... Yo no voy a ir a sentir allá emociones y de repente encontrarme con la hermana mía y pegar gritos como una loca a la contentera porque me la encontré. O sea, siento que no es de esa manera en la que yo me voy a que se refiere en cuanto al alma. Entonces yo no sé si lo percibo correcto o estoy más perdida que Chito la Llorona. No, de hecho a ver, en Génesis la palabra que tenemos en hebreo es el roa, la misma esencia de Dios. Dios brotó de la esencia o respiró esencia sobre el cuerpo, ¿no? Y esa es como esta parte que no podemos ver. Ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado en hacer la división. Creo que otro de los extremos de la consejería ha sido satanizar las emociones, ¿verdad? O decir, no, es que las emociones no son de Dios, pero las emociones son parte también de la naturaleza y la imagen que tenemos de Dios. En cada una del Antiguo Testamento tenemos pasajes donde Dios mismo siente ira, donde Dios mismo siente gozo, donde Dios mismo siente felicidad, y esas son todas las señales de las emociones que vemos en Dios mismo, ¿verdad? Nosotros, creados a su imagen y semejanza, también tenemos esas emociones, ¿verdad? Y más bien Apocalipsis nos mencionará al final esa imagen totalmente renovada. La hermana tenía una pregunta. Saida, disculpe, no, hasta ahora veo la mano. Sí, es que quería hacer un comentario. Sí. Bueno, son 3 puntos. En un momento yo escuché una enseñanza o lo leí, no sé dónde vi, que cuando Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, él también se refería a, digamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, creó al hombre, alma, cuerpo y espíritu. Esa es una. Después, digamos, los animales que tienen espíritu, ¿verdad? Y después la otra es, digamos, cuando los animales mueren, el espíritu, ¿qué pasa? Y que ellos tienen espíritu, no tienen alma, porque ellos no tienen emociones, ni razón, ni pensamientos. Y la otra es, hay un pasaje en la Biblia, es que no me acuerdo muy bien, tal vez usted sí se acuerde, donde dice que el cuerpo vuelve a la tierra y el alma vuelve o el espíritu vuelve a Dios que lo dio, algo así, pero es que no me acuerdo. Ajá, lo acabamos de leer en Eclesiastés. Sí, sí. Ah, sí, exacto. ¿En Eclesiastés cuál, Maynito? Estaba en 12:7. 12:7, sí. Sí, ahí lo teníamos. Eclesiastés 12:7. Sí, hermana Saida, ese es básicamente la posición de este teólogo del siglo II, ¿verdad? Que es lo que hasta el día de hoy, pues, mucho de la Iglesia Católica defiende, ¿verdad? El tema con esta posición, digamos, de decir que, ok, si Dios es 3 personas, nosotros debemos ser 3 partes, es que no encontraríamos mayor explicación que esta frase, ni siquiera es todo el versículo, sino que esta frase. Entonces parecería algo más de la cultura griega que realmente lo que todo el conjunto de la escritura nos dice, ¿verdad? Entonces, sí, esa división de espíritu-alma creo que es un poco difícil de explicar, y como usted misma decía, ¿verdad? Que Valentín nunca le costó mucho, ¿verdad? Decir, bueno, el alma entonces va al cielo, ¿no? Porque es que él veía el alma como algo sumamente malo que no podía regenerarse, ¿verdad? Entonces decía, no, eso tiene que ir al purgatorio o a otro lado, pero eso no puede volver al Señor, ¿verdad? Entonces se volvió como la caja negra donde echaban las cosas malas, ¿verdad?
Y eso sí, eso trae bastantes complicaciones. Pero sí, eso es. Nicolás, Sí. yo quería, ya sé, de las emociones. Yo creo que si fuéramos al cielo sin emociones, ni siquiera nos gozaríamos con él, no lo adoraríamos, no nos alegraríamos, seríamos neutros. Entonces las emociones sí van a estar en el cielo porque vamos a deleitarnos. Entonces creo que tal vez lo que es que en esa regeneración ya no van a haber malas emociones, sino todo va a ser, así como ya no van a haber los pecados que ya estamos viendo en la clase, ¿verdad? Que ya vamos a estar libres de pecado, también vamos a estar libres de las emociones egocentristas, porque es así, no soy feliz, no estoy contenta, pero las emociones van a estar, simple y sencillamente Sí, que ahora glorificadas también, ¿verdad? sí, Y exacto. con respecto a lo que la hermana decía, cuando vean la lección, y se los digo porque es la lección también que viene, don David aporta cosas con respecto a las preguntas que ella hizo. Ujú. Sería bueno que vuelvan a retomar este audio, esta grabación, porque hay cosas como que tal vez siento que de principio no escucharon, entonces volvieron a preguntar, y sería para que nos quede claro, porque como dijo La Paz, a nosotros también fue como, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, este tema es qué muy bueno chocante. reforzarlo. Ujú. Este tema es muy chocante porque siempre hemos escuchado toda una teología alrededor de esta frase, ¿verdad? Y no la colocamos dentro de el propósito total de la carta. El propósito total de la carta era hablarle en arroz y frijoles a una cultura griega para que entendieran que todo su ser debía ser santificado. O sea, y esto también nos deja un gran reto. La consejería es una labor integral, ¿verdad? Y eso es lo importante. Yo creo, Minor, que una de las cosas que nosotros hemos aprendido en este curso también es que la Biblia no es una enciclopedia, es un libro completo. Ella se respalda a sí misma en todo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno tiene que ir viendo y entendiendo qué cosas tienen más fuerza dentro de lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, pensar que un solo versículo, de ahí sacamos una teología, pues es como ¿qué puedo decirle? Como muy difícil pensarlo así porque necesitamos ver completa la obra de Cristo, ver completa la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando vayamos a leer y a escuchar esta lección, vayamos con una mente, por eso yo quería que Minor hablara antes de esto y le tocó la parte más fea, que fue como la parte que nosotras cuando lo hicimos, lo hicimos solas, ¿verdad? Pero, y empezamos, y teniendo esa otra teología que teníamos, ¿verdad? De que éramos cuerpo, alma y espiritual, escuchar la explicación y basarnos en la palabra del Señor, Dios empezó a hacer un cambio en nuestra mentalidad también, ¿verdad? Entonces, es importante que ahora que todas vamos a volver o van a estudiar esta lección, que lo hagamos con una mente abierta en el sentido de que Dios está haciendo cambios en nuestra vida, que Dios nos está llevando a profundizar más todavía para poder también aconsejarnos a nosotras mismas y aconsejar a los demás, entendernos a nosotras mismas y entender a los demás también. Entonces, yo sé que hoy esta parte, yo sé que la trajimos para que ustedes no sufrieran lo que sufrimos nosotras cuando escuchamos la lección, pero yo sé que están sufriendo lo mismo en este momento porque es algo que está ahí, una fortaleza en nosotras. Pero yo sé que estén tranquilas, yo sé que van a ir a escuchar la lección con una mente pues abierta y a decir, Señor, enséñame, Espíritu Santo, sé tú el que me guíes en esto y el que cambies lo que tengas que cambiar y que me hagas mirar lo que tengo que mirar, ¿verdad? Que me muestre el camino, el Señor, porque solo Él lo puede hacer. Entonces, yo tengo mucha confianza de que vamos a estar aprendiendo mucho como hemos aprendido todas estas 4 lecciones que llevamos ya, ¿verdad? Les vamos a estar mandando esta lección. Más bien agradecerle a Minor, de verdad que yo creo que, bueno, yo que ya la he escuchado la otra y todo, la escuché varias veces, con este entendimiento va a ser más fácil para ustedes comprender esa otra parte. Y más fácil también a la hora de nosotras entender lo que es la consejería.
y cómo yo hago una consejería, porque es muy difícil pensar en tres partes si usted ya se pone legalmente a pensar, ¿verdad? Porque en realidad de ahí es donde se toma la psicología muchas veces, de que tiene que ministrar el alma y yo entonces ministro el espíritu, pero ¿cómo ministro el espíritu? Si es el alma la que es, pues, es la que me está dando problemas. Entonces, todo esto va a ser para más bien para el crecimiento, no se asusten y sé que no dependemos de hombres ni de lo que nosotros decimos, sino de lo que el Señor dice. Y de hecho quiero agregar que esta lección, todas es consejería bíblica, entonces en todas vemos que hay pasajes bíblicos, pasajes bíblicos, pasajes bíblicos, y esta lección es la que tiene más. Entonces, tomen la Biblia, de verdad, la guía del Espíritu Santo, la oración, porque tiene mucho. O sea, esto sí es que es una lección así de mucha palabra, precisamente con esa intención de no basarnos solo en un texto, en un versículo, como es Primera de Tesalonicenses, sino más bien en muchos versículos que parecieran que más bien contradicen eso, ¿verdad? O esa creencia, porque no es que contradicen esa palabra está bien en su contexto. Entonces, importante eso, vayan entendiendo que van a ir no a escuchar a un hombre, sino van a ir a leer palabra que él expuso va a poner en esa clase. Entonces, con oídos abiertos a la palabra, no al hombre. Exactamente, así es. Bueno, agradecerle a Minor. Minor, muchas gracias también por la conexión de Zoom. Gracias a todos ustedes también. Y si después de la lección aún así queda alguna duda, entonces estamos también para servirles. Ahí te escribimos también. Dios te bendiga, muchas gracias y gracias a todas hermanas, Dios las guarde, que el Señor nos guíe en todo este proceso. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias y queremos orar para que tú bendigas a Minor, Señor, para que bendigas su vida, su familia y todo este esfuerzo que hizo por tratar de enseñarnos esta parte. Te pedimos, Señor, que en este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, sea tu palabra la que convenza nuestro corazón, la que convenza todo nuestro ser y podamos ver lo que tú quieres, Señor, que veamos. Queremos, Señor, doblegarnos delante de ti. No queremos caminar en nuestra propia prudencia. Queremos caminar en tu verdad y tu palabra es la única verdad que existe, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que cuando cada una de nosotras empiece a estudiar la palabra de esta siguiente lección, podamos, Señor, tener esa iluminación de tu palabra, para que así cada una de nosotras pueda entender aquello que tú nos quieres mostrar. Gracias por este curso, gracias por cada hermana, gracias por las dudas, porque son una bendición también, Señor, porque así es como aprendemos. Gracias, Señor, por cada una de nosotras y por todo lo que estás haciendo en cada una y por todo lo que vas a hacer. Glorifícate en nuestras vidas y, Señor, que nuestras vidas siempre te den gloria y honra, que podamos ser instrumentos tuyos donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, Dios me las bendiga. Ha sido muy productivo. Buenas noches. Y nos vemos de hoy en 15, ya sí nos vemos literalmente, cara a cara. Muchísimas gracias a todos. Chao. Buenas noches.